a los inicios de la revolución, había muchas organizaciones feministas y había que aunar todo ese pensamiento. Y fueron sesiones largas de buscar el consenso entre todas las mujeres, pero se logró. La voluntad política estaba y las mujeres tenían la oportunidad de poder llegar a concretar todo lo que habían ido luchando por años otras mujeres. A partir de ahí, ese proceso de marginación que había tenido la mujer cubana, siempre en el último escaño de la sociedad, marginada totalmente. Y hoy en Cuba, cuando usted analiza los números en que las mujeres están participando en todos los espacios, le da la posibilidad de darse cuenta cuánto hemos avanzado. Y usted analiza y dice, bueno, 13 compañeras miembros del Consejo de Estado. Estamos hablando del lugar donde se toman las decisiones y se decide qué se va a hacer en un país. Y cuando decimos que tenemos 8 ministras, y cuando también decimos que tenemos 44 viceministras, cuando en el Parlamento la representación de las mujeres es el 48,86%, hoy en Cuba tenemos posibilidades y oportunidades iguales. Y en estos días, para acercarnos más a lo que hemos logrado, nosotros tenemos una ley de maternidad que ya lleva más de 13 años aprobada y que está en correspondencia con el espacio que necesita la mujer para poder también ser trabajadora y aportar. Y la ley de maternidad ya incluía que la mujer podía tener 1 año, licencia retribuida, pero a su vez podía tener, el esposo podía formar parte de esa también licencia, después de 1 año. Sobre todo buscando también en Cuba el aumentar la natalidad. Ayer recibí en la casa el último número de la revista de mi sindicato y dicen que la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres aquí en Bélgica siempre está de 20%. ¿Cómo reacciona? Cuando uno ve una noticia como esa, dice, ¿cómo puede ser? Cuando nosotros en Cuba, desde el triunfo de la revolución, hubo igualdad salarial. Las mujeres en Cuba ganan el mismo salario por igual trabajo, hombres y mujeres. Además de los beneficios que pueda tener esa propia mujer en cuanto a ley de maternidad, atención a los niños, círculo infantil. Pero en tema de salario, las mujeres cubanas ganan lo mismo que gana un hombre con respecto a igualdad de trabajo. Uno lo lee, sonríe y después dice, hay que seguir trabajando. Porque no es posible todavía que hoy haya mujeres que ganen menos que un hombre cuando hacemos igualdad de trabajo. Porque el aborto es un derecho. Sí, en Cuba el aborto es un derecho. Pero a mi sentido debe ser la excepción. Así mismo como usted lo dice, yo lo miro también como una excepción. En Cuba el aborto es un derecho que está refrendado en la Constitución con el derecho que tienen las mujeres a la reproducción y a las relaciones sexuales. Y el aborto en Cuba como derecho al fin también se complementa con una educación sexual, que tiene que ver con que tú también tengas una planificación y sepa también en qué momento es importante concebir una familia. El aborto en Cuba no se utiliza como un método anticonceptivo. ¿Cómo se hace el trabajo de la FMC, no solamente a nivel nacional, me imagino que es muy institucional, pero también a nivel de los barrios? Su misión fundamental es preventiva. Fíjense, nosotros somos una organización que acoge en su seno más de 4 millones de mujeres. Por eso somos una ONG, porque para pertenecer a la Federación de Mujeres Cubanas solo se necesitan dos requisitos: ser mayor de 14 años y tener la voluntad de ser federada. O sea, que es totalmente voluntaria. Cuando usted se acoge a la organización, ya está asumiendo que tiene que tener una participación activa comunitaria, porque de ahí está la esencia. Los problemas se dan en la comunidad. La Federación de Mujeres Cubanas hace un trabajo preventivo, orientador, buscando además que la familia como esencia de la sociedad sea una familia funcional, estructurada. Y el trabajo interdisciplinario está en que después, cuando estemos en la comunidad, que si encontramos una mujer que también tiene un problema económico, porque ha dejado de trabajar, porque ha tenido un problema familiar, porque tiene un enfermo,
y ha tenido entonces atenderla y darle la atención social, la seguridad social. En Cuba el Estado asume la seguridad social en casos específicos. Y eso también la federación lo trabaja desde la comunidad. Es ahí, en el espacio del barrio, donde usted puede realmente trabajar directamente el problema. Porque tenemos entonces la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, que funciona en cada uno de los municipios, que es un espacio esencial para la organización, porque es un espacio donde confluyen muchos miembros de la familia a buscar orientación, a buscar también capacitación y a buscar preparación. Y allí también es un lugar donde funcionan grupos de colaboradores que son especialistas en materia de psicología, psiquiatría, pedagogía, que trabajan en un lugar pero que forman parte de un grupo de colaboradores de la organización que van allí en un momento de la semana, previa coordinación con un programa de atención, dan consulta. Aquí en Europa, la crisis está generando para las mujeres una pérdida de sus derechos, de sus posibilidades de trabajar. Yo quería saber si en Cuba, cuando apareció la crisis de los 90, se notó un problema a ese nivel. La protección a las personas en Cuba en todos los momentos ha sido fundamental. En los 90, ya le decía, fue un año muy difícil. Tuvimos que unirnos todos buscando las soluciones más disímiles a los problemas diarios. Usted sabe que la economía diaria hay que buscar soluciones a eso y mantener además un pueblo que pudiera tener salud y pudiera al mismo tiempo seguir luchando. En Cuba, las vulnerabilidades en las personas que tienen menores ingresos o que en un momento determinado están limitadas para poder tener un salario por cualquier razón, siempre está la seguridad social que asume temporalmente o de manera definitiva, de acuerdo al caso, el problema que tenga la persona, la familia. Pero en Cuba hay un grupo interdisciplinario integrado por el Ministerio de Trabajo, por la Federación de Mujeres Cubanas, por la educación, por salud, personas especialistas que son los que definen, que se reúnen y dicen a esta familia hay que atenderla de manera diferente porque esta familia necesita hoy de una atención y una seguridad social. Y hay algunas que han podido después incorporarse a la vida activa, porque son problemas que son temporales. Pero el que definitivamente no lo puede hacer más, ese está subsidiado por el Estado. Y es una atención que se da permanente. Fíjese si es así, que nosotros, el 90 fue muy difícil, pero no quiere decir que ahora estemos en situaciones muy económicamente, seguimos buscando maneras de poder seguir viviendo y buscando soluciones. Nosotros también hemos tenido conquistas importantes en salud, en deporte, en cultura, pero la educación y la salud nos han marcado muchísimo, porque también hemos sido muy internacionalistas y muy solidarios en esos temas. Pero nunca, aun cuando la situación haya sido muy difícil, se ha dejado atender a las personas que más lo necesitan. Y ahí entonces ha estado la prioridad. Es una voluntad política. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene que enfrentar la sociedad cubana? Lo primero es que hay que construir el socialismo. Y hay que seguirlo construyendo sobre la base de lo que se ha logrado. Y defenderlo, porque además sentimos que es lo más justo. Es un socialismo que además, cuando lo miramos en perspectiva, es un viaje a lo desconocido. Pero hemos evaluado durante este periodo de construcción que es lo más justo que le puede pasar al ser humano, porque además busca trabajar sobre la dignidad de los seres humanos. Y Cuba sabe que tiene un reto muy grande hoy de poder construir, y en ese modelo de actualización eso implica que todo el pueblo participe. Para llegar a ese momento y ese documento que se aprobó, hubo que hacer una consulta popular. Y nosotros siempre sentimos que la democracia se refrenda cuando la mayoría de las personas participan. Se hizo una consulta con todo el pueblo y la consulta arrojó una cantidad de temas interesantes. Y aunque se hizo una propuesta inicial, se hicieron muchos cambios teniendo en cuenta que la experiencia del pueblo y lo que el pueblo veía había que tenerlo en cuenta. Retos muy importantes tenemos, seguir trabajando con los jóvenes. Y los jóvenes ahora en estos últimos años han dado muestra de que han ido concientizando lo que el proceso revolucionario de Cuba necesita.
su participación activa. Y esos son los retos que tenemos también. Poder construir, seguir construyendo ese socialismo dentro de este mundo neoliberal que está alrededor nuestro, y en eso estamos, buscando llegar a construir nuestro socialismo, pero además que sea sostenible. Raúl en cada uno de sus discursos lo dice, hay que ir buscando también, sin prisas, pero de manera ordenada, de manera pensada, qué vamos a hacer. Y cuando decimos que tenemos 8 ministras, y cuando también decimos que tenemos 44 viceministras, cuando en el Parlamento la representación de las mujeres es el 48,86%, hoy en Cuba tenemos posibilidades y oportunidades iguales. A los inicios de la revolución había muchas organizaciones femeninas, todo lo que habían ido luchando por años otras mujeres. A partir de ahí, ese proceso de marginación que había tenido la mujer cubana siempre en el último escaño de la sociedad, marginada totalmente. Y hoy en Cuba, ministra, y había que aunar todo ese pensamiento. Y fueron sesiones largas de buscar el consenso entre todas las mujeres, pero se logró. La voluntad política estaba y las mujeres tenían la oportunidad de poder llegar a concretar. Cuando usted analiza los números en que las mujeres están participando en todos los espacios, le da la posibilidad de darse cuenta cuánto hemos avanzado. Y usted analiza y dice, bueno, 13 compañeras miembros del Consejo de Estado. Estamos hablando del lugar donde se toman las decisiones y se decide qué se va a hacer en un país.